Lo que el doctor Google no sabe. En esta charla intentaremos hablar de las influencias de la tecnología en la práctica de la clínica en medicina. Pero de ninguna manera queremos inscribirnos en la perspectiva que tenían los luditas en la época de la Revolución Industrial, que atacaban las hilanderías y los establecimientos textiles para destruir una maquinaria que consideraban que conspiraba contra su fuente de trabajo y su forma tradicional de ejecutarlo. Esta no es la perspectiva que adoptaremos en esta charla. Mencionaremos, sí, a los luditas como un antecedente histórico, pero no para reproducir su actitud. Entre los antecedentes que nos gustaría mencionar, tal vez a modo de ejercicio, podríamos comparar dos grandes libros que durante la primera mitad del siglo XX anticiparon el futuro. 1984 de George Orwell y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. ¿Cómo anticipaban el futuro en el que hoy vivimos? Analicémoslo por un momento. Orwell le temía a la restricción de la información, pero Huxley le temía a que estemos ahogados en información. Orwell le temía a la ignorancia, Huxley a que nos convirtamos en sujetos pasivos, individualistas y egoístas. Orwell imaginaba una cultura cautiva, sujeta a prohibiciones, pero Huxley imaginaba una cultura trivial. Orwell imaginaba un futuro donde las personas serían controladas mediante el dolor, pero Huxley imaginaba una sociedad donde las personas serían controladas mediante el placer. Orwell anticipaba la prohibición de los libros, pero Huxley anticipaba que ya no habría razones para leerlos. Orwell temía que la verdad quedara oculta. Huxley que la verdad quedara ahogada por la irrelevancia generalizada. Orwell suponía que lo que tememos nos iba a destruir, pero Huxley suponía que lo que amamos nos iba a destruir. Mientras seguimos recorriendo antecedentes, podríamos recordar a un padre de la clínica médica, Sir William Osler, que dijo alguna vez: permita que cada hora del día tenga su deber asignado y cultive ese poder de concentración que crece con su ejercicio para que la atención no se disperse ni flaquee, sino que se asiente con una tenacidad de perro sobre la persona que se encuentra delante de usted. Osler, padre de la clínica médica, destacaba mucho el valor de la atención y de la concentración como valores fundamentales del clínico. Destacaba en sus alumnos la necesidad de evitar las fuentes de distracción. Una clásica pintura como la lección de anatomía, en realidad una de las cosas que retrata es precisamente la profunda atención que requiere por parte de los alumnos una clase de anatomía. La atención opuesta a la distracción como una virtud fundamental de la clínica. Hace 2 décadas, Humberto Eco contaba en un libro que estando él en una clase se puso de pie un alumno y le preguntó: disculpe, profesor Eco, pero en la época de Internet, ¿usted para qué sirve?
Confiesa Eco en el libro que dudó acerca de la respuesta y finalmente decidió darle esta. No estoy muy seguro, aunque tal vez podría resultar útil para que alguien como usted no rebuzne una pregunta tan imbécil. Acabamos de destacar el valor del maestro, el valor de la atención, el perjuicio de la distracción. El futuro era imaginado como un distópico momento en que la interacción entre el maestro y el alumno iba a ser sustituida por dispositivos que se ocuparan en trasladar la mera información, sin la interposición humana en la enseñanza, desde los libros a los cerebros de las personas. Marshall McLuhan, el intelectual canadiense de la década del 60, reflexionó mucho acerca de la influencia de las tecnologías en la cultura y en el pensamiento, y dice algunas cosas que parecen pertinentes para el tema que estamos abordando. Por ejemplo, dice que los efectos de la tecnología no ocurren a nivel de las opiniones o conceptos únicamente, sino que más bien alteran los patrones de la percepción de manera constante y sin resistencia. Los medios no son solo canales de información, suministran la materia prima del pensamiento, pero también dan forma al proceso del pensamiento, es decir, configuran la forma en que pensamos, modifican nuestras cogniciones. Pero avancemos porque todo parece indicar que el futuro ya llegó. Veamos algunas de las publicaciones en las revistas médicas más importantes de los últimos años para destacar cuáles son los problemas que mencionan. Este es un muy conocido editorial publicado en la revista JAMA por un pediatra que analiza un dibujo que le deja a una paciente de 9 años después de una consulta. Él reflexiona muy profundamente sobre el dibujo de su paciente, donde se lo ve a él ocupado en cargar datos en su computadora, detrás suyo a su paciente y a la familia de su paciente. Y la reflexión que hace este pediatra americano es dónde estaba su atención, qué cosas privilegiaba y qué cosas subordinaba. Este editorial se plantea una duda que carga de incertidumbre al pediatra acerca de si está haciendo lo correcto o está distorsionando la función del pediatra respecto de su paciente y de la familia. Hace muy pocas semanas, el New England Journal of Medicine publica un interesante editorial de un residente de medicina que cuenta una anécdota y también reflexiona sobre ella. Cuenta que llegó un paciente con colapso hemodinámico y shock durante la noche y él pasó toda la noche haciendo su soporte vital, restituyendo sus funciones y estaba muy orgulloso de que el paciente hubiera sobrevivido. Por la mañana, en la recorrida de sala, presentó el caso a su jefe y le contó que el paciente había salido a pasear a su perro y en un momento sintió un dolor en el pecho, falta de aire y shock. Y así fue trasladado al hospital. Su profesor lo interrumpió y le preguntó, ¿cómo se llamaba el perro? El residente, que tenía todos los datos de la evolución del paciente a lo largo de la noche, no tenía ese dato y por otro lado no encontraba su relevancia. Le respondió que no lo sabía e intentó seguir con el relato de la historia clínica, pero su jefe le dijo, entonces vuelva a la cama del enfermo y averígüelo.
Decía Henning Mankell que para cada problema complejo existe una respuesta que es al mismo tiempo simple, pura y equivocada. En su novela póstuma, Arenas movedizas, cuenta una anécdota de la Edad Media. En 1348 la peste alcanzó París. Nadie sabía cuál era la procedencia de la epidemia ni cómo se propagaba. Como siempre, buscaban una explicación y, por supuesto, un cabeza de turco. Cundió el rumor de que eran los gatos y los mataron a todos. Gracias a ello, los verdaderos difusores de la enfermedad, que eran las ratas y las pulgas, se libraron de su predador natural, se multiplicaron e hicieron crecer los casos de contagio con cientos de miles de muertos. Una solución simple, pura y equivocada. Ahora que hemos analizado algunos antecedentes, parece un buen momento para aclarar algunos conceptos. ¿Qué es una solución técnica? Una solución técnica es un procedimiento que resuelve un problema de mejor forma que procedimientos anteriores. El problema es el mismo, pero la solución es otra. Y esto debe ser distinguido claramente de una transformación. Una transformación es un cambio que implica no solo una nueva solución, sino que redefine el problema a ser resuelto. Una cosa es una solución y otra cosa es una transformación. En ese sentido, conviene mencionar, aunque sea superficialmente, algunas de las cosas que dice Eugeni Morozov en el libro La locura del solucionismo tecnológico, porque son interesantes y aplicables a la medicina. En primer lugar, el autor define al solucionismo tecnológico como una patología intelectual que reconoce problemas basados en un único criterio. Solo si esos problemas se pueden resolver con una solución tecnológica y disponible. Es la ideología que legitima y sanciona las aspiraciones de abordar cualquier situación compleja a partir de problemas de definición clara y soluciones definitivas. Es decir, redefine un problema para hacerlo claro y definitivo, coherente con la solución que está a disposición. Los sistemas predictivos de inteligencia artificial son un ejemplo del sometimiento a la solución. La complejidad inherente a la práctica clínica es reducida a un conjunto de variables que con ellas se elaboran modelos predictivos. Insisto, la complejidad inherente a la práctica de la clínica es reducida a las variables que se supone la representan. Todo dilema político, médico, moral, profundo, se transforma en cuestiones no controvertidas y fácilmente manejables por medios tecnológicos. Crean la falsa creencia, la falsa ilusión de que las variables que intervienen en un problema definen por completo ese problema. El verdadero inconveniente no son las soluciones que ofrece, sino el modo en que nos obligan a redefinir el problema para adaptarlo a la solución que tenemos a mano. De esa manera, los dispositivos toman las decisiones importantes sobre nuestra propia vida y la de nuestros pacientes, porque para aplicarlos necesitamos redefinir un problema. Por ejemplo, necesitamos redefinir la aterosclerosis como obstrucción para aplicar una solución tecnológica disponible que es la desobstrucción. Es decir, confundir
las variables intervinientes en el problema clínico con una definición prolija y completa de todo el problema clínico es un reduccionismo tecnológico que tiene alta impronta en la práctica clínica, a la que subyace una epistemología fuertemente reduccionista. Confundimos el peso con la obesidad, la presión arterial con la hipertensión, la glucemia con la diabetes, las variables con el problema. Hay muchos trabajos que se hacen preguntas como esta. ¿Nos está haciendo Google más estúpidos? La cuestión es controversial, por supuesto. Estos son algunos de los libros y de las fuentes bibliográficas que estamos usando en esta charla y que parece oportuno por lo menos mencionarlas por si alguien está interesado en profundizar en este tema. Hay una cuestión relevante con el uso de la tecnología médica y es que de alguna manera podría afirmarse que las apps, las startups, se han convertido en los nuevos diarios íntimos. Por razones culturales e históricas, las personas nos hemos convencido que registrar variables aritméticas procedentes de la fisiología de nuestro cuerpo nos dice quiénes somos, qué sentimos y cómo estamos. Y lo que es más grave aún, se supone que trasladar esta información aritmética al médico podría reemplazar a la entrevista cara a cara entre un médico y un paciente. Es decir, se ha creado cierto consenso social que nos representa las variables biológicas obtenidas a través de estos dispositivos mejor que la narrativa que relata nuestra circunstancia y nuestra historia personal. Este fenómeno ha explotado exponencialmente en los últimos años y ya disponemos de apps para medir casi todo lo que puede ser medido. Los casos de este fenómeno son infinitos, pero simplemente por mencionar algunos, hay una ruptura con la tradición clásica, por ejemplo, griega, socrática, de cuál es la forma en que las personas podemos conocernos a nosotros mismos. Ya no es la introspección, ni la reflexión, ni el diálogo con otros seres humanos. Se supone que conocerse a sí mismo ya no requiere meditación ni introspección. Somos personas del siglo XXI, no griegos de la antigua Atenas. En lugar de discutir filosofía, solo debes escupir en un contenedor y enviarlo a la empresa. Después de unos días, por la modesta suma de $100, obtendrás tu horóscopo genético. Será tu ADN quien te diga quién sos. Las aplicaciones entonces se están convirtiendo en nuestros diarios íntimos, desvirtuando la naturaleza de qué es un diario íntimo. Las tecnologías actúan no solo como objetos, sino también como narradores. Nos cuentan nuestra propia historia o como audiencias de nuestras vidas. Registran lo que hacemos. Esto ha sido denominado dataísmo, que es la creencia generalizada en la cuantificación objetiva y el seguimiento potencial de todo tipo de comportamiento humano y sociabilidad a través de tecnologías de medios online. Podemos confiar en nuestros dispositivos incluso más que en nuestras propias experiencias subjetivas o recuerdos. Esta entrega de nuestra más íntima subjetividad
o sentido de agencia a nuestros dispositivos es un cambio antropológico del que por lo menos valdría la pena reflexionar. Muchas personas incluso ajustan sus acciones para hacerlas más adecuadas para la mediación de sus dispositivos. Caminan los 10.000 pasos, suben escaleras a pie en lugar de usar las mecánicas, anotan lo que comen o dejan de comer. Al ver los datos recopilados, modifican sus recuerdos para ajustarlos a los datos y mantener lo que se denomina coherencia narrativa. Pero vale la pena preguntarse, ¿los datos que recoge el teléfono son el diario íntimo de la persona o del teléfono? Porque el diario íntimo de la persona no es el registro desencarnado de las actividades, sino de la subjetividad que esas actividades le producen. Y eso no queda registrado en el teléfono. Y peor aún, le enviamos estos datos personales a corporaciones que los recopilan, los usan con fines privados y los convierten en dinero. ¿Queremos que nuestras máquinas escriban las historias de nuestras vidas o las de nuestros pacientes? ¿Queremos reemplazar el contacto cara a cara típico de la clínica médica? Ese contacto que transmite información contextual, emocional, expresiva, no verbal, por un contacto limitado al registro de variables aritméticas fácilmente mensurables, al monitoreo de las variables fisiológicas, con el desconocimiento de lo que eso implica en la subjetividad de las personas. Puede ocurrir que sea esto lo que queremos, pero por lo menos deberíamos pensarlo. Convirtiendo a las personas en la suma de sus variables fisiológicas, liberamos al cuerpo humano de los sistemas de valores, símbolos y significados de su propia existencia. Este dataísmo define los conceptos de salud y enfermedad, pero ignora sus significados y valores. Definimos la enfermedad o la salud solamente en relación a las variables que la representan. El significado solo puede ser captado por alguien, no por algo. Se requiere de un sujeto y no un dispositivo, ni un método, ni un algoritmo. Se requiere de una persona y ese rol lo ha tenido el médico históricamente. Enfrentamos los médicos un fenómeno no solo cargado de variables aritméticas, sino saturado de valores, de representaciones, pero lo estamos abordando cada día más con una metodología y con una epistemología que los desconocen y los ignoran. Ignorar los valores es una decisión cargada de valores. La biología humana está saturada de significado. La experiencia vivida es lo que se inscribe en el cuerpo hasta el nivel subcelular. El reconocimiento de cuerpos vividos debería ser el punto de partida para asistir a personas enfermas. Convertir a las personas en variables es una opción metodológica determinada histórica y culturalmente a lo que los médicos podemos resistir o asentir. Es una decisión y merece una reflexión. La moneda de cambio de las computadoras son los datos. Aprendemos, utilizándolas, que lo cuantitativo es superior a lo cualitativo, que lo que puede expresarse en números es más importante que lo que no puede expresarse en números. La mejor computadora es la más rápida. Cualquier cosa que sea lenta se considera inferior.
Los valores de la computadora se vuelven cada vez más los valores de las personas y por lo tanto los valores de la medicina. Un paciente se convierte en un almacén de datos para acceder de forma rápida e impersonal. Cuando usamos tecnología, nos apropiamos de sus valores. La doctora Rita Charon de la Universidad de Columbia, a quien entrevistamos más de una vez en Intramed, nos dijo alguna vez: dado que la medicina es en sí misma una práctica narrativa, en la que la historia clínica siempre ha desempeñado un papel central, también podríamos beneficiarnos del respeto por la ambigüedad, por la incertidumbre, por la polisemia propia de los discursos humanos. La doctora Rita Charon propone el entrenamiento en lo que denomina medicina narrativa. Hay bastante evidencia publicada, estudios que se han replicado muchas veces que muestran un fenómeno muy interesante. ¿Cuánto tarda un médico en interrumpir la narración espontánea de su paciente? El promedio es 24 segundos. Es el tiempo en que un médico interrumpe a un paciente en la consulta para redirigir su relato y tomar el control. 24 segundos. El fenómeno narrativo está siendo expulsado de la medicina porque se cree ingenuamente que sustituirlo por las variables aritméticas aporta más valor clínico. La lógica sería que las variables aritméticas se integren a las variables narrativas, no que las sustituyan. Y alguien podría decirme: sí, los médicos interrumpimos a los pacientes porque los tiempos de consulta son muy breves, y esto es cierto. Pero estas experiencias se han replicado en consultas sin límite de tiempo y se produce el mismo fenómeno. Se interrumpe la narrativa espontánea de los pacientes para redirigir el discurso y tomar el control de la entrevista. El doctor Abraham Verghese describe lo que él llama el e-patient. Son aquellos donde se siguen obsesivamente los datos de laboratorio a expensas del tiempo compartido con el enfermo. Menciona algunos estudios. Por ejemplo, en 31 días de la unidad de terapia intensiva sonaron 2,5 millones de alarmas, una alarma cada 8 segundos. La mayoría de ellas falsas. Distracción. La sobrecarga cognitiva del exceso de datos contribuye a errores médicos de diagnóstico y de tratamiento. Recuerden lo que decía Osler respecto de la atención, la concentración y el veneno de la distracción. En las historias clínicas electrónicas copiamos y pegamos. Hacemos más clics, pero todo esto resta el tiempo de interacción con las personas reales, que son nuestros pacientes. Habitamos en una especie de bruma de constante distracción por los datos. Pasamos por encima de nuestros pacientes para ocuparnos de las variables fisiológicas que de ellos se derivan, porque epistemológicamente les asignamos mayor valor. Claro que el uso de recursos tecnológicos no puede ni debe ser rechazado. Lo que podríamos reflexionar es si eso debe devorarse a la clínica y al contacto interhumano. Convertir a las personas en variables las reduce, fragmenta la idea que tenemos de nuestros pacientes. ¿Y qué significa la fragmentación, la incoordinación o el reduccionismo cuando llegan a la clínica? Significa, por ejemplo, que si confundimos a las personas con las variables que de ellas proceden, vamos a observar que la hipertensión arterial, la dislipidemia, la diabetes o la obesidad constituyen fenómenos independientes.
no encontraremos un método para articularlos en una persona, porque esa articulación solo procede de la historia de vida de esa persona. Y las historias de vida de las personas no pueden expresarse de otra manera que no sea mediante la narrativa personal. Perder estas habilidades narrativas, subordinarlas al manejo de las variables aritméticas, nos condena a repetir la triste historia de esta vieja fábula de la India, donde cada uno ve una porción de la realidad y cree que está asistiendo a la totalidad del fenómeno que analiza. Ya hay muchas publicaciones, por ejemplo este artículo de la revista Science de los últimos días, que un grupo de bioeticistas alerta hacia el peligro de la venta directa al consumidor de dispositivos de neurotecnología que le informan acerca de lo que las propias personas sienten, es decir, convierten sus variables fisiológicas en diagnósticos emocionales y les informan a ellos lo que sienten, perdiendo ellos mismos la capacidad de ponerle un nombre a sus emociones. Un caso muy comentado y sobre el que hay ya varias publicaciones es el de los relojes que detectan el ritmo cardíaco para la detección anticipada de los pequeños episodios de fibrilación auricular. El director de operaciones de Apple calificó al Apple Watch como el mejor guardián para su salud. Pero no hay ninguna reflexión sobre el sobrediagnóstico, que gracias al solucionismo tecnológico es cada vez más frecuente y requiere cada vez más reflexión que nadie hace. Se requiere de una regulación de la publicidad de dispositivos cuya utilización puede contribuir de forma tan grave al sobrediagnóstico y al sobretratamiento. No hay evidencias concretas de su utilidad clínica cuando su uso es generalizado. Analicemos, por ejemplo, qué dicen las recomendaciones americanas para el screening de fibrilación auricular. Dicen, por ejemplo, la evidencia actual es insuficiente para evaluar el balance entre riesgos y beneficios del cribado de la fibrilación auricular mediante el uso de electrocardiogramas. Concluye, recomendando no realizar pruebas de detección con electrocardiograma de reposo o ejercicio para prevenir eventos de enfermedad cardiovascular en adultos asintomáticos y con bajo riesgo cardiovascular. Nada de esto se dice en las promociones del famoso Apple Watch. La interacción con los medios, entonces, nunca puede ser inocente, como no lo es la interacción con cualquier recurso al que haya enfrentado la humanidad. Uno de sus efectos secundarios es lo que algunos autores denominan mediamorfosis. Es peligroso externalizar el pensamiento profundo en dispositivos. Es peligroso diluir el contacto cara a cara con los pacientes y creer que podemos realizar múltiples tareas sin problemas. Todo esto puede hacerlo una computadora, un dispositivo, pero no nosotros. Los dispositivos entonces capturan nuestra atención, actúan sobre nuestros impulsos sociales y neurológicos más rudimentarios y primitivos, llaman nuestra atención. Hoy, en ausencia de estas oleadas de estímulos neuroquímicos, dopamina, podemos sentirnos perdidos o incluso, lo que es más grave aún, aburridos por la narrativa de las personas reales. El teléfono se vuelve irresistible, es una especie de bomba de infusión permanente de dopamina. La introducción de registros médicos electrónicos obligatorios ha magnificado este problema en lugar de resolverlo. Por cada hora que los médicos pasamos con nuestros pacientes, empleamos 2 horas
cargando datos en los registros electrónicos. Ya hay estudios que replican la tremenda carga laboral y cognitiva de alimentar a la bestia, como le denominan a la historia clínica electrónica, constantemente. Estos dispositivos electrónicos, con mayor funcionalidad, aumentan los niveles de estrés e incluso contribuyen al agotamiento y al burnout de los profesionales. Ya hay evidencias publicadas al respecto. Disminuyen el tiempo al lado de la cama del paciente y aumentan el tiempo en la computadora, que hoy es el doble del tiempo que se usa en la cama del enfermo. La mitad de los técnicos de circulación extracorpórea en cirugía cardíaca, por ejemplo, habían revisado sus teléfonos durante la cirugía. En este punto convendría detenernos un segundo y ver qué estamos haciendo. Si la medicina consiste en perseguir biomarcadores, porque hemos aceptado que las variables definen a las personas, entonces la práctica médica se convertirá en una burocracia aritmética. Una burocracia de tal tipo que dejará de considerar aquello que los marcadores marcan. Es decir, seremos modificadores de variables, desconociendo aquello que la variable señala. Esta permanente burocracia de correctores de variables no es inocente, no es ingenua, y desvinculada del contexto y de la situación de las personas, incluso puede resultar peligrosa. Para que los médicos podamos creer con toda honestidad en estas deformaciones epistemológicas, es necesario adquirir cierta forma de dogmatismo, y toda forma de dogmatismo es pseudocientífica. Una de ellas es el reduccionismo molecular por abajo. Todo se define por las moléculas que intervienen. Pero otra es el reduccionismo epidemiológico por arriba. Todas las actitudes clínicas se definen por lo que los grandes estudios epidemiológicos señalan. Pero entre ambos, entre las moléculas y las poblaciones, están las personas. Y por lo tanto, allí es donde está la medicina. La ciencia busca atenuar la incertidumbre como método, pero de ninguna manera busca negarla. La incertidumbre es inherente a la ciencia y muy especialmente es inherente a la práctica clínica. No todo lo que se puede contar cuenta. Es decir, podemos contar cosas que son irrelevantes. Pero cuando no se puede contar lo que importa, le damos importancia a lo que se puede contar y terminamos contando cosas fútiles. El valor hiperbólico que se le da al dato convierte al médico entonces en un burócrata, recopilador de mera información insensible al contexto y a la historia personal. Es conveniente recordar que entender algo no es lo mismo que describir algo o saber incluso cómo intervenir para modificarlo. Yo puedo entender la historia de una persona y puedo describir sus valores de glucemia sin entender la historia de su persona. La mera acumulación de datos acerca de un proceso suele crear una ilusión de conocimiento, nos hace creer ilusoriamente que entendemos el fenómeno que estamos abordando. La ciencia es una forma de comprender el mundo radicalmente antidogmática, es incierta y es provisoria. La medicina basada en la evidencia se ocupa de poblaciones y de correlaciones, y esto es muy útil al conocimiento médico. Pero la clínica, la práctica médica, no se ocupa ni de poblaciones ni de correlaciones. Se ocupa de personas individuales
y situadas en un contexto y en una historia determinada. Dice Byung-Chul Han, el autor coreano que vive en Alemania, en uno de sus libros, que más información y más comunicación no esclarecen el mundo en sí mismas, y que la transparencia tampoco lo hace clarividente. El conjunto de información por sí solo no engendra ninguna verdad. Las verdades se engendran poniendo la información en contextos narrativos. Es pseudociencia cualquier práctica que ignore u oculte la incertidumbre, es decir, toda forma de falsa precisión, de falsa certeza, no es ciencia, es pseudociencia. Muchos creemos que necesitamos un retorno a la clínica, una vuelta a lo real, con los aportes que la tecnología nos da. Una reconquista del terreno que la naturaleza salvaje e incierta de la enfermedad y la dolencia ha cedido a la ilusoria certeza de las guías de práctica clínica. Necesitamos un regreso a la irreductible complejidad de la experiencia humana, como dice el doctor Abel Novoa en España. Necesitamos retornar cargados de los beneficios de la tecnología al contacto intersubjetivo con nuestros pacientes, que es donde encontraremos el sentido que los datos tienen en una historia individual. El peligro entonces no es que Google se convierta en médicos, como se afirma en tantas publicaciones, porque eso no puede ocurrir. El verdadero peligro es mucho más grave que eso, y es que los médicos nos convirtamos en Google. Es decir, en meros recopiladores de datos procedentes de personas, ignorando, porque consideramos irrelevante, quiénes son esas personas y cuál es el contexto en que sus existencias transcurren. Ojalá esto no suceda. Muchas gracias.